Esa niña que estaba manifestando en ese basurero sabía lo que quería. Y no le importaba su entorno, ella se sentía que en ese tiempo no se sentía millonaria, no. Se sentía que tenía todo aún sin tener nada. Si tú decides ver tu vida por un lente de tristeza y de amargura, es fácil perderse ahí. Pero yo decido ver mi vida por un lente de esperanza y de decirle a esa niña, lo lograste. Llega el Dream Act y ya yo puedo obtener un permiso de trabajo. Pero en el transcurso de tener 10 años a tener el permiso de trabajo por DACA, yo ya había empezado 2 empresas, porque llegó el momento donde yo capté, no tengo yo papeles, pero yo puedo hacer una empresa. Y la empresa le dan un número, ese es como el equivalente al número de seguro social de la entidad, de la empresa. Nos tenemos fe de que podemos lograrlo, de que Dios nos va a abrir las puertas, de que tenemos el poder de lograr todos los sueños que nosotros Todo sueño, si tú lo tienes, si tú lo tuviste, quiere decir que ya está en tu entorno energético, en tu vida, y lo puedes lograr. Hoy por hoy, cuando yo estoy como que bloqueada energéticamente, cuando no puedo ver más allá de mi situación actual, como que invoco a esa niña y digo, espérate, si esa niña lo puede hacer en un espacio tan peligroso, tan pobre, déjame invocarla para que me ayude. He operado de una forma donde no voy a dejar que mi situación actual dicte mi destino. ¿Qué diálogo interno tienes contigo misma? ¿Uno de un lente positivo, empativo, con amor? ¿O uno de un lente negativo, tipo bullying, y que no eres comprensivo contigo misma? Bienvenidas a Descubre tu Musa. Soy Elvia Brito, CEO y editora de Musa Magazine. Este es el podcast donde las historias de éxito, el empoderamiento y la inspiración se entrelazan para ayudarte a transformar tu vida. Aquí celebramos a las valientes que han superado obstáculos, que han encontrado su voz y han descubierto su musa interior. Cada episodio está diseñado para iluminar tu camino, ofreciéndote, además de historias inspiradoras, herramientas y conocimientos que te permitirán crecer en todas las áreas de tu vida. Prepárate para ser inspirada, para aprender y descubrir tu verdadero potencial. Es hora de despertar tu musa y emprender el viaje hacia una vida extraordinaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo en un podcast más de Descubre tu Musa. Estamos hoy con una invitada muy especial para mí, con la que he escuchado varias veces su historia, pero no deja de conmoverme esa historia cada vez que yo la escucho. ¿Por qué? Porque me enamora, porque me fortalece, porque me da ánimos y porque me deja todavía más consciente y más convencida de que todo lo podemos en la vida si nosotros así lo queremos. Hoy tengo una invitada especial, es muy especial para mi corazón, es muy especial para Musa Magazine, porque ella es la portada de nuestra Musa Magazine 2024. Así que les voy a presentar, tengo aquí conmigo a Miriam Valdés. Miriam, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por creer en Musa Magazine y gracias sobre todo por compartir esa historia tan linda que tienes con nosotros, con las personas que nos miran y con las personas que leen Musa Magazine. Bienvenida, Miriam. Gracias. Para mí un placer ser parte de este proyecto tan bonito y muy emocionada de ser parte de ser la portada de diciembre, algo totalmente diferente para mí, así que estoy fuera de mi confort, pero esa es la única forma que uno crece y es un honor participar en algo que puede inspirar a otras mujeres y a otras personas a salir adelante. Así que si esa historia que estamos contando inspira a alguien, ya valió la pena salir de mi zona de confort. Sí. Yo digo, con una persona, ¿verdad?, que le llegue al corazón y con una persona que quede convencida de su propia fuerza, yo creo que estamos más que pagados con que tu historia pues sea leída. Sí. Miriam, bueno, es mexicana.
Sí. Es orgullosamente mexicana, es orgullosa de sus raíces latinas, ¿verdad? Es una mujer de negocios, es una mujer de familia, es una buena hija, es una buena madre. Yo la conozco en muchas áreas de su vida y la verdad es que yo creo que va a ser un ejemplo increíble para ustedes, un ejemplo de inspiración. Y bueno, Miriam, quiero comenzar con que tú nos cuentes un poquito acerca de ti, acerca de Miriam, la mexicana que dejó su ombligo, ¿verdad? Sí. En México. ¿Cómo es tu historia? ¿Dónde empieza? Cuéntanos un poco acerca de eso, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, yo no dejé el ombligo, a mí me sacaron del ombligo, porque llegué a este país muy chiquita, tenía 10 años. Soy la menor de 6, 4 hombres y 2 mujeres, y mi mamá migró a este país cuando yo era una niña. Nos agarró de ella, de México, de Jalisco, para sacarnos de la pobreza en la que vivíamos y buscar una vida mejor. Así que llegué de niña y fui a la escuela aquí. Y por muchísimo tiempo estuvimos viviendo momentos difíciles en México y momentos difíciles aquí también, pero con una mejor oportunidad, en un espacio más seguro y como que un poquito más de esperanza de que nuestra vida iba a cambiar, ¿verdad? Sí. Y sí, llegamos aquí, fuimos a la escuela, yo fui a la primaria, a la secundaria y parte de la preparatoria, porque ni siquiera me pude graduar en ese tiempo. Pero nada, empezamos aquí, toda la familia hicimos raíz en este país, ya llevamos más de 30 años aquí. Sí. Entonces se puede decir que somos como la India María, ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá. Sí, pero nunca hemos olvidado nuestro México lindo y querido. Siempre cuando vamos allá es regresar a casa. Sí. Porque pues nuestros países son casa, se siente, ¿verdad? Sí. Pero también estamos en un lugar muy, muy pleno y lleno de esperanza, lleno de oportunidades, que es este país. Así que Sí. mi historia básicamente no empieza conmigo, empieza con la valentía de mi madre. Eso iba a preguntarte, pero detrás de esta historia de Miriam está la historia de Chía, su madre. Y me encantaría que nos contaras un poco, porque hay que ver también que uno piensa, bueno, de dónde viene, lo que ha pasado, pero que no necesariamente tiene que marcarte para toda la vida. Y a veces la historia no comienza con nosotros, Exacto. La historia comienza con nuestros padres, con nuestros abuelos, y es diferente. Cuéntanos un poco acerca de la historia de Lucía. Sí, definitivamente creo que mi historia empieza a tener esperanza por mi madre, no por mí, porque si nosotros nos hubiéramos quedado en México, nuestra historia hubiera sido completamente diferente, ¿verdad? Y la que nos sacó de ese entorno peligroso y muy pobre fue ella. Así que mi historia empieza con la valentía de mi madre, que... Les cuento que tenemos por aquí a Chía. Bueno, ella está tras cámaras, pero es una historia, ella es parte principal de la historia. Y cuando redactábamos el artículo para Musa Magazine decíamos, bueno, la historia de verdad que viene desde ella. Y yo pienso que quien viene a este país, quien decide tomar esa decisión de cambiar el destino, tal vez no el de uno, sino que uno viene pensando en cambiar el destino de tus hijos, de tus generaciones. Exactamente. Y ella fue un cambio para sus generaciones. Ella tuvo la valentía de tomar una decisión muy peligrosa, muy arriesgada, y transformó la trayectoria no solo de mi vida, la de mis hijos, la de mis nietos. Y hoy creo que le toca ver lo que hizo. Le digo yo constantemente que está viviendo su mejor vida, porque le toca ver qué estamos haciendo nosotros como sus hijos, qué están haciendo nuestros hijos. Y si esto lo digo constantemente, si yo pudiera ser un 4% de lo que ella es en su fuerza, su valentía, su determinación, su tenacidad, ya la hice. Ya soy fuerte, ya soy tenaz, ya soy valiente. Porque ella, la verdad, solo por existir, fue nuestro ejemplo. Nosotros venimos de una cuna muy pobre, muy humilde. Ella no fue a la escuela, aprendió a leer con cartoncitos que le enseñó a un tío. Y tenemos una historia muy humilde para estar disfrutando la vida como ahora la estamos disfrutando, tener empresa, tener una carrera. Es como que en una vida es casi imposible
lograrlo, pero fue por mi mamá que pudo vencer sus propios miedos y su propio confort. Ella cruzó una frontera, yo tenía 10 años, mi otro hermano 11, mi otro 12 o 13, ajá, y mi hermana 15. Sí. Entonces éramos chiquitos y cruzó una frontera y llegamos aquí, la pasamos medio mal, pero salimos adelante. Que no fue solo una frontera geográfica, ¿verdad? Porque las fronteras, las barreras generalmente están en nuestra mentalidad. Y uno piensa, bueno, si tú piensas en tus abuelos, uno dice, no, es que la mentalidad era diferente. Pero pensar en la valentía en esos tiempos, ¿verdad? De Imagínate la visión que tenía mi mamá. Sí. Porque ella es de esos tiempos. Sí. De tiempos donde la mujer era muy oprimida, no tenía un futuro más allá de casarse, de tener una familia. Sí. Imagínate la visión que ella tuvo que tener para decir, sí, voy a cruzar una frontera, voy a cruzar mis límites, voy a cruzar mis propios miedos y por mis hijos. Sí. Y para mí eso es tan poderoso y tan impactante. Ella es mi musa original. Yo soy la musa de diciembre, ella es mi musa de toda la vida. Sí, de toda la vida. Sí. Bueno, cuéntame lo más difícil que pasaste en esa niñez antes de venir para acá, porque hay una historia que si conquistó mi corazón, es precisamente la historia de esa niña cuando tenía alrededor de 4 o 5 años. Sí. Pienso en ella y vuelve a erizárseme la piel cada vez que yo la escucho, que pienso en esa niña. Sí. Sí. A mí también me pasa cuando pienso en esa niña, pero es una historia muy bonita porque si tú decides ver tu vida por un lente de tristeza y de amargura, es fácil perderse ahí. Pero yo decido ver mi vida por un lente de esperanza y de decirle a esa niña, lo lograste, sí. ¿Verdad? Así es de emocionante, así es de poderosa esa historia, que aún a ella la sigue conmoviendo cada vez que la recuerda. Y estas lágrimas o esta melancolía, y lo dije anteriormente, es por esa niña, porque fue muy valiente, fue muy fuerte, pasó por muchas cosas que tú dices, caray, ninguna niña debe de pasar esas cosas, o no está bien que una niña pase por eso, pero a la misma vez la veo y digo, estás bien, sobreviviste, eres fuerte, y es muy, muy especial ver que después de tanto sufrimiento y de tantas cosas que se pasaron, esa niña se convirtió en una mujer fuerte y en una mujer soñadora, que no perdió esa habilidad de soñar, esa habilidad de aún tener inocencia, aunque el mundo no fue un mundo inocente para ella. Sí. Pero en ese tiempo estamos hablando de una niña que aunque vivía en un entorno muy, pero muy pobre y peligroso para una niña, era una niña soñadora. Sí. Era muy, muy traviesa. Muy traviesa, me metía en muchos problemas, me caía de árboles, me caía de paredes, me caía de todos lados. Llegaba mi mamá al trabajo y yo ya tenía una cortada en algún lado de mi cuerpo, porque era muy traviesa, muy creativa, muy soñadora. Muy curiosa. Muy curiosa, sí. Y en mi curiosidad yo alcanzaba a escaparme de la realidad que estaba ahí. Y esa niña me enseñó a ser así hoy por hoy. Porque pienso todos tenemos problemas en nuestra vida actual, ¿verdad? O tenemos preocupaciones, tristezas, pesares. Pero cuando regresamos a un momento donde déjame ver qué puedo hacer con esto, qué puedo aprender, como que tu imaginación entra y ya te ayuda a salir adelante. Esa niña se preocupaba, le daba miedo, vivía en un momento donde siempre tenía miedo, siempre estaba nerviosa, pero se escapaba a buscar juguetes a la basura, se escapaba a buscar otras aventuras y se pasaban los días y sobrevivía de esa forma. Sí. Es difícil como cuando uno crece en un entorno de los nos, ¿verdad? Porque básicamente era un entorno de los nos. Quiero hacer tal cosa, no podemos. Quiero comer tal cosa, no podemos. Quiero ir a tal lado, no puedes. El no puedes, no podemos, es una de las
Sí. historias que tenemos, ¿verdad? Que muchas veces podrían limitarnos y que nosotros creciéramos con esa limitencia, no sé si es la palabra. Con esa mentalidad. Con esa mentalidad, ¿verdad? Sí. De los nos. ¿Por qué? Porque constantemente estamos escuchando o en nuestro entorno, o en nuestra familia, o en nuestra escuela, o en nuestro barrio, o donde quiera que nosotros estemos, que empiecen a decirnos, no puedes. Sí. No puedes. Sí. Pero que a pesar de todo lo vivido, ¿verdad? Tú dices, yo iba, ¿verdad? A buscar juguetes, iba a buscar en una, yo no sé si en otros, ¿cómo le llaman en tu país? Pero en mi país le dicen un basurero municipal. Sí. ¿Verdad? Sí. Un basurero municipal es donde van a descargar la basura todos los camiones que pasan por la ciudad para ir a dejarlo a un solo lugar donde se pueda cremar, ¿verdad? Sí, la basura. Entonces yo no sé cómo en México le dicen. No sé, acuérdate que yo soy como la India María, ni de aquí ni de allá, por milagro sigo hablando español, porque tengo 30 años aquí, pero en inglés es dumpster, ¿verdad? Sí, the dumpster. Pero ahí nosotros vivíamos bien cerquitas del dumpster y yo siempre he sido, de nuevo, muy curiosa y muy exploradora. Sí. Y yo me iba al dumpster y ahí encontraba tesoros que me ayudaban a tener juguetes, aunque no tenía dinero. Mi mamá nunca nos pudo comprar. Para tener nunca nos pudo comprar, pero yo encontraba un montón de cosas todos los días. Dice Miriam que ella pensaba en ese momento que lo que era basura para algunas personas, para otras podía ser un tesoro. Sí, ¿verdad? Fíjate que esa niña aprendió muchas cosas sin saber que sabía. Sí. Ella era experta en manifestar, sin saber que estaba manifestando. Sin saber que era manifestación siquiera. Exactamente. Ella sabía el concepto de la basura de alguien más, es el tesoro de alguien más. Sí. Hasta que escuché esa frase aquí, en este país, en inglés. Sí. Y yo dije, yo sabía eso cuando estaba chiquita, porque yo decía, ¿cómo fue que tiraron esto? Si es perfecto. ¿Cómo es que lo tiraron? Si está perfecto. Y ese es el concepto. La basura de alguien más es el tesoro. ¿Y qué tesoro te encontraste en ese basurero que cambió tu mentalidad, que cambió incluso puede ser tu futuro? Sí, creo que fue el ejemplo más claro de mi poder de manifestación. Yo siempre he sido muy curiosita en que me gusta estar bonita, tener cosas bonitas, decorar y todo eso, y de chiquita también era así. Y una vez encontré un librito de papel de regalo. En México no sé si lo hacen así, en otros países también, pero el papel de regalo lo vendían y siempre te daban un librito de muestra y ahí tú escogías el papel de regalo y había unos que brillaban lindo y a mí todo lo que brilla, aunque no es oro, me gustaba y me sigue gustando. Entonces yo lo veía y yo jugaba que yo diseñaba. Pero en esos tesoros que encontré, un día encontré una chequera y esa chequera tenía un cheque en blanco, nuevecito, sin usarse. Y ese cheque me sirvió para sentirme que yo escribía cheques. Yo me imaginaba escribiendo un cheque para mi mamá, un cheque para mí, un cheque para mis hermanos, que un cheque para la tienda de la esquina, que un cheque para... Yo escribía. Y yo escribía cheques grandes, nada que chiquitos. Con muchos ceros. Con muchos ceros. Yo no sabía cuántos ceros eran, ¿verdad? Pero ni la cantidad que estaban extendiendo en ese momento. Ni si iba a votar o no el cheque. Yo no. Ese cheque iba a aclarar, ese cheque iba a hacer una diferencia. Yo me imaginaba, pero era tan lindo ese sentimiento. Sí. Que no sé de dónde salía. Yo pasaba horas. Yo me decía, no voy a ser contadora porque a mí no me gustan los números, pero yo escribía cheques. Y esa chequera se quedó, me imagino, en la cajita ahí, porque nosotros brincamos de muchas casas a otras casas, porque éramos muy pobres. Y no sé dónde se quedó, pero aceleramos 20, 30 años después y tengo una compañía donde... todos los días escribo cheques. Todos los días ahora firmo cheques. Sí. Y cada que mi equipo me trae cheques a firmar, recuerdo a esa niña cómo lo hacía. Y en aquel entorno
en aquel entorno inusual, ¿verdad? Sí. Porque ustedes, yo no sé, yo puedo imaginarla en mi cabeza, ¿verdad? En medio de muchos escombros, alegre de encontrarte cosas para jugar y alegre de encontrarte. Yo te imagino, porque dices que era una chequera de piel, yo te imagino habiendo sentido la textura de esa piel, el olor de la piel de esa chequera. Y emocionarte y pensar que tú un día querías hacer eso, extender cheques, aún en el entorno en el que estabas en ese momento. Sí, yo me acuerdo claramente cuando encontré esa chequera. Era como, o sea, era sorprendente que yo en toda esa basura, y te digo, no sé si mi mamá recuerda, pero era como un pocito así, y era pura basura. Tú bajabas y ella estaba, y para subir tenías que subir y la calle principal. Pues yo bajé y buscaba que si algo brillaba, pues lo agarraba, ¿no? Así. Ajá. Entre la basura yo agarraba para buscar juguetes y encontré esa chequera y yo estaba en shock porque yo dije, ¿cómo te encontraste un tesoro? Para ti fue como encontrarte un tesoro, ¿no? Y lo abro y como dices, era una de piel o de plástico, no sé. Lo abro y hay otros como de tal vez el registro, ¿verdad? Sí. El register, y veo y le hago así y hay un cheque en blanco. O sea, ¿cuál es? En México, ¿quién te va a tirar un cheque en blanco? Sí. Pero pues estaba un cheque en blanco y yo le daba vueltas, o sea, yo me imaginaba, tenía una imaginación, pero sí, tan exacta, me imaginaba, y fue como que esto voy a hacer yo. Y tan chiquita yo era, te estoy hablando, tal vez tendría unos 6, 7 años, donde yo sentía todas las emociones de escribir un cheque, de estar sentada y dar el dinero. Sentía lo que esa persona iba a sentir al recibir mi dinero. Sí. Imagínate el poder que esa niña estaba radiando. Sí. Era como que... Y no le importaba su entorno, ella se sentía que en ese tiempo no se sentía millonaria, no. Se sentía que tenía todo aún sin tener nada. Fíjate lo y realmente en tu pensamiento, en tu mente, lo tenías todo, sí, aunque no tenías nada en ese momento. Exactamente. Y era ese poder de manifestar una vida que no tienes aún, pero sabes que la puedes tener. Sí. Sabes que ya es tuya. Sí. Y hay ahí el poder de la manifestación. Sí. No es solo querer, desear, sí, sino es sentir todas las emociones que te van a provocar estar en ese espacio. Si alguien quiere manifestar, eso es lo que debes de hacer. Sentir todas las emociones que vienen con lo que deseas. No solo desear ganar dinero, no. ¿Qué te va a dar el dinero? ¿Qué vas a sentir cuando lo tengas? ¿Qué diferencia vas a hacer en los demás? ¿Qué oportunidades vas a abrir? Sí. ¿Qué oportunidades vas a tener al tener esto que tanto deseas? Y esa niña era una experta. No sabía qué era manifestar, pero ella era una experta. Sí. A mí me gusta un mensaje que dice que primero hay que creer para ver, ¿verdad? Porque muchos conocemos la frase esa de ver para creer. Y yo creo mucho en creer para ver. Y parte de la manifestación es precisamente creer con todo tu corazón, creer con todo lo que tú quieres llegar a ver. Exacto. Un día. Si tú quieres ser un speaker un día y tienes que sentir la emoción de estar arriba de ese escenario hablando, escuchar los aplausos, emocionarte, sí, y ver que las personas te están diciendo cómo estás cambiando su vida, por ejemplo. Exacto. Pero sentirlo es tan importante como creerlo. Si no te provoca una emoción desde el fondo de tu estómago hasta tu corazón y te pone nervioso, no estás manifestándolo. Sí. Estás deseándolo nada más. Sí. Pero si te provoca la alegría, la melancolía, las lágrimas, todo eso lo estás manifestando. Y eso es lo que yo siento que esa niña hacía. Era buenísima en sentirlo. Y lo hacía en todo. Sí. Ella, si quería hacerle ropita, tenía una Barbie que mi mamá por fin me compró una Barbie. Y yo tenía el Ken, que era un palito de un palo. Y yo le hacía ropita a la Barbie y al Ken también, porque no iba a estar eso. No. y yo me imaginaba diseñando ropa para este muñequito. Yo me imaginaba, yo era muy, muy apasionada en sentir todas estas emociones. Y hoy por hoy, cuando yo estoy como que bloqueada energéticamente, cuando no puedo ver más allá de mi situación actual, como que invoco a esa niña y digo, espérate, si esa niña lo pudo hacer en un espacio tan peligroso, tan pobre, sí, déjame invocarla para que me ayude a
canalizar esa emoción. Y sí, siempre funciona en donde digo, no te limites, porque es muy limitante nuestra realidad. Sí. Pensamos que la realidad va a durar, esta realidad en la que estamos, cuando estamos pasando un momento difícil, pensamos que va a durar para siempre. Y no vemos más allá. Esa niña no dejaba que su realidad dictara dónde ella iba a terminar. No sabía dónde iba a terminar, no sabía qué le esperaba, pero sabía que esa realidad no iba a ser su destino. Sí. Y ahí es donde yo hoy por hoy de adulta digo, esta realidad, Miriam, no es tu destino. Es un pasito, te quiere enseñar algo. Apréndelo rápido para que la superes y llegues a tu destino final. Sí. Miriam, ¿tú piensas que manifestar es algo similar a tener fe? ¿Tú crees que era fe lo que tenías? ¿Cómo lo podrías definir en este momento? Yo creo que manifestar, hay dos tipos de fe en mi diccionario. La fe que le tenemos a Dios, sí, que sin Dios no somos nada, no llegamos a ningún lado. Esa fe que sabemos que Dios está ahí, nos guía y ya tiene un propósito para nosotros. Esa es la fe en nuestra religión, ¿verdad? Manifestar es tener fe en ti misma, en ti mismo, en saber que tienes poderes y puedes tú tener algo de control en tu vida, ¿verdad? Hay un dicho en México, ayúdate que Dios te ayudará. Sí. Y si le dejamos todo a Dios, Dios a veces Dios tiene sentido del humor. Sí. Y a veces nos toma como sus payasos. Y Él llega y dice, le voy a poner una prueba y uno no la capta porque uno no sabe exactamente cómo opera Dios. Sí. ¿Verdad? Los tiempos son perfectos de Dios, pero tal vez no son los que nosotros queramos. Entonces, Dios nos ayuda, pero nosotros a veces no captamos dónde nos da la ayuda, ¿verdad? Y por eso yo siempre digo, ayúdate que Dios te ayudará. Tomo la fe que tengo en Dios y la elevo y sé, eso es lo que me da la certeza de que todo va a estar bien. Sí. Y luego agarro la fe que me tengo a mí misma y digo, ahora sí ponte a trabajar, porque Dios te ha dado esto, ahora tú dale y sal adelante. Entonces, yo creo que es fe, la más grande es la que le tenemos a Dios y la que nos tenemos a nosotros mismos es la que usamos para manifestar. Sí. Nos tenemos fe de que podemos lograrlo, de que Dios nos va a abrir las puertas, de que tenemos el poder de lograr todos los sueños que nosotros Todo sueño, si tú lo tienes, si tú lo tuviste, quiere decir que ya está en tu entorno energético, en tu vida, y lo puedes lograr. Imagínate esa niña en un dumpster, Sí. de 5 o 6 años, en un rancho en las afueras de Guadalajara, Jalisco. Nosotros venimos de un rancho que se llama la Villa de Cuerámbaro, ni existe en el mapa, yo creo que apenas lo pusieron, ¿verdad? Pero no existía en el mapa, era en la sierra, en las afueras de Guadalajara. Esa niña pudo llegar a los Estados Unidos, hace unos días estuvimos en la Casa Blanca, de llegar sin papeles, pasar 20 y pico de años sin papeles, y de venir de pobreza extrema, no pobreza normal, una pobreza extrema, y poder lograr sueños, ayudar a que se hagan sueños, es un poder de manifestación y una fe en ella misma muy grande, y obviamente una fe en Dios sin límites. ¿Cómo sabes si la tienes? Porque no todos somos así. Si todos tuviéramos esa fe en nosotros y todos, pues yo creo que todos estaríamos ya con nuestros sueños logrados. Pero ¿cómo sabes si tú tienes esa fe en ti? Para empezar, yo siento que te tienes que amar para sentir esa fe en ti mismo. Y nosotros estamos en una cultura, especialmente nosotros los latinos, que nos falta amor propio. Como que no nos cultivamos a nosotros mismos, no nos elevamos a nosotros mismos. Tenemos que cambiar esa dinámica, esa cultura, esa mentalidad donde si yo te veo a ti como otra mujer latina, levantarte cuando te vea que no estás tal vez en el espacio que yo sienta que tú puedes estar. Elevarnos así, alimentarnos así, para podernos ayudar a reconocer nuestro propio poder. Porque hasta que no reconozcamos ese propio poder que tenemos, no nos tenemos fe. ¿Ves?
y no nos alimentamos. En nuestra familia, nuestras madres, nuestros padres se la pasan trabajando. Ahora tú y yo ya somos madres de jóvenes y podemos alimentarles confianza, empoderarlos para que encuentren esa fe propia. Temprano, para que la encuentren temprano. Sí. ¿Verdad? Entonces, las personas que tienen niñas, niños chiquitos, empodérenlos. Ahí empiezan ellos a tenerse fe. Sí. Ahí empiezan ellos a encontrar su propio poder. Tenemos que darles de comer, tenemos que darles un techo, pero también tenemos que darles fe en ellos mismos. No sé si uno nace más con fe, así a mí me salía natural o no. Sí. O si era mi proceso de sobrevivir en un entorno muy difícil, no lo sé. Mi mamá tiene 6 hijos y todos somos completamente diferentes. Sí. Y todos tenemos la misma historia, pero todos la vivimos diferentes. Sí. Y tienes a uno bien positivo, a uno más soñador, a otro medio gruñón. ¿Ves? Tienes diferentes versiones. En una misma familia de 2 personas salen tantas diferentes actitudes. Sí. Y yo creo que todos tenemos la habilidad de tener fe y tener el poder de manifestación y de lograr todos nuestros sueños. Pero sí nos impacta el entorno en el que estamos, el roce que tenemos con nuestros padres, con nuestros familiares, nos bloquean. Entonces yo digo, yo no siempre tenía esta fe, yo la tenía sin saber, ¿ves? Sí. Después de adulta me di cuenta que esa niña tenía un poder muy especial, era su superpower, ser soñadora. Sí. Porque entre esos sueños yo decía, pues si los pienso lo voy a lograr, ¿ves? Ese fue su superpower de ella, poder soñar aún y no dejar que su realidad la desviara, la limitara, Sí. porque fácilmente, pero, uy, ¿cómo puedes soñar esto? Mírate, por favor, en dónde estás, porque a veces nosotras mismas decimos, por favor, ¿cómo es que vas a lograr eso? Mírate dónde estás, ¿Ves? Mira de dónde vienes, ¿qué crees que puedes lograr? Así como estás, Sí. Y a veces nosotros mismos nos lo repetimos. Exactamente, pero ¿sabes de dónde viene eso? De nuestros padres. De los padres de nuestros padres. De las generaciones atrás. Son heridas generacionales. Sí. Lo que les hicieron a ellos nos hacen a nosotros y uno crece con esas inseguridades. Pero hay algo que uno tiene que saber y esto no es por generalizar. Uno tiene el poder de romper esas heridas generacionales y decir, espérame, yo me merezco lo mejor. Déjame dejar de ser pobre de mentalidad y ser rico de posibilidades. Sí. Deja la pobreza mental a un lado y enriquécete con las posibilidades. Una de las cosas que a nosotros nos encanta de Musa Magazine y que nosotros creemos de Musa Magazine es que todo lo que en Musa Magazine se da a conocer es porque nosotros decimos, bueno, no importa de dónde nosotros venimos, qué fue a lo que nosotros sembraron en nuestra mente nuestros maestros, nuestros padres, nuestros compañeros, los amigos, incluso los de ahorita, ¿verdad? Porque no solo los que ya hicieron historia, sino de dónde nosotros ahorita nos estamos rodeando y moviendo. Pero cualquier cosa que tú pienses, tú la vas a heredar a tus hijos. Y que nosotros en este momento, en esta generación, estamos tratando de cambiar esa mentalidad. Sí. Con esto aseguramos que no solo cambie tu mentalidad y tu realidad en este momento, sino que cambien todas las generaciones. Porque si tú empoderas a tu hijo, ¿qué va a hacer tu hijo con sus hijos? Los va a empoderar. Imagínate. Y entonces se cambia de aquí para adelante toda esa historia. Y eso es lo que nos encanta, poder trabajar con Musa Magazine y poder presentar estas historias que nos vienen a demostrar que se puede hacer. Sí. Que si nosotros en algún momento, como dices tú, nos vino a la mente, es porque tenemos todo lo necesario para llevarlo a la realidad. Sí, y acabas de decir un punto tan importante. Nosotros venimos de una cultura limitante. No es porque tenemos menos, tenemos más, no, es una cultura limitante, especialmente para nosotros las mujeres latinas. Y toma una mujer muy especial quebrar esa cadena, como en mi caso mi madre. ¿Qué le debo yo a mi madre? Arriesgó su vida, la vida de nosotros, cruzó una frontera, cruzó tantas barreras sociales, físicas y psicológicas. ¿Qué le debo yo? Ser una mejor versión de mí misma, Sí.
y ayudar a que mis hijos sean una mejor versión de sí mismos y ayudar a que mis nietos, ¿ves? Sí. Entonces es ahí donde ella no es la persona que se sienta y tiene escuela donde te puede hablar de la filosofía de nada. Ella es de rancho, pero ella solo por su ejemplo nos enseñó a cambiar, a empezar a mejorar para poder mejorar nuestras generaciones. Mis hijos ya son adultos, tú lo sabes. Y yo traté de ser una buena madre, pero cometí muchos errores. Y lo que hoy sé, no lo sabía cuando tenía niños chiquitos. Sí. Yo no sabía el poder de empoderar a los chiquitos. Como dices tú, llegarles a temprano. Sí. Yo no lo sabía. Sí. Porque obviamente a mí no se me hizo. Entonces, ¿cómo lo voy a saber, verdad? Sí. Pero de grandes, yo entendí cómo yo puedo hacer que mi hijo y mi hija crean en sí mismo. Yo tengo que decirles que ellos son capaces de hacer esto. Sí. Viene de mí, porque los hijos siempre buscan a su madre como el ancla emocional. Y de un tiempo acá, ellos me han visto, ellos conocen la historia de su abuela y ellos encuentran como que, óyeme, mi abuela sacó adelante a todos mis tíos y a mi madre. Oye, mi madre está logrando esto, pues, caray, ¿qué me detiene a mí? Sí. Y luego llegan con la abuela, llegan con la madre y nosotros los empoderamos un poquito más y ahí empieza el cambio, sí. ¿Ves? Sí. En nuestros hijos, ahí es donde podemos ver que nuestra vida es nuestra vida, pero podemos impactar a personas a nuestro alrededor. Y he ahí la razón por que me animé, sí. Porque tú sabes lo nerviosa que yo estaba participar en la revista, porque una cosa es de que platiques de tu historia con amigas, sí. Con personas que se va a quedar la historia ahí, y otra cosa es de que te pongan en una revista en todos los ángulos que tienen, los buenos, sí. Bonitos y los feos, sí. Y cuentes una historia que es muy bonita y ojalá y esa historia impacte a una mujer, a una niña o a una mujer que tenga una niña para sí. Que el mensaje siga, sí. Y cambie vidas. Para que se haga ahí la ruptura, exacto. ¿Verdad? Y decir si no lo he venido haciendo bien conmigo, porque uno de los temas de nosotros es que decimos, yo pienso en mis hijos, yo amo a mis hijos, pero también cómo me hablo yo primero, sí. Porque desde ahí es donde hay que cambiarlo, porque yo no le puedo decir a mi hija que se ame más. Sí. Si yo no me amo si no a mí misma, sí. Si yo no valoro lo que yo soy, si yo no siento que en este momento soy suficiente, exacto. ¿Cómo se lo hago saber si yo no estoy convencida de ello? Exacto. Entonces es primero convencerte a ti, para que después tú puedas, como dices, con el ejemplo, incluso con las palabras, sí. Entonces que ellos también lo sepan. Exacto, y nunca es tarde para captar donde uno se está equivocando, porque yo capté muchas veces donde me equivoqué y me sigo equivocando, sí. En el impacto que tenemos en nuestros hijos y en nuestras vidas. Tenemos que ser gentiles con nosotras. Sí. Decirnos, está bien que cometamos errores como madres, como esposas, como amigas, como hijas, está bien, pero ¿qué puedo aprender para no volverlo a hacer? ¿Ves? Estamos en un constante sí. Mejoramiento, pero con amor propio. Sí. Porque si nos ponemos y nos damos latigazos, eso no nos hace crecer y solo nos baja, sí. Nos baja. Yo siento que el mejor ejemplo para mí de mi mamá es de que ella, su acto más grande de amor propio fue cuando salimos de la casa donde vivíamos con mi padre. Era yo una niña de 5 años. Ese fue su acto de amor propio, de decir, yo aquí no debo de estar, es peligroso para mí, es peligroso para mis hijos. Yo no creo que ella pensó que íbamos a terminar donde estamos. Ella solo quiso protegerse así y proteger a sus hijos. Ese fue el primer acto de amor propio que yo reconozco. Y de ahí yo dije, bueno, si mi mamá pudo hacer esas cosas, ¿por qué yo me limito en esto? Me limito en aquello. Entonces, el ejemplo de ella, como dices tú, solo por lo que ellas hacen, nos inspiran y nos ayudan a mejorar. Ahora, ¿cómo aplico yo ese ejemplo para mi hija? Sí. ¿Verdad? Nunca es tarde para motivar a nuestros hijos. Nunca es tarde para motivarnos a nosotros mismos. Lo que sí yo noto, y es constante también en mí, es de que no nos damos la gracia que nos merecemos. No nos damos el amor propio. Es más natural que nosotros vayamos a lo negativo que vayamos a lo positivo. ¿Verdad? Sí. ¿En qué te equivocaste? ¿En qué hiciste mal, Miriam? ¿Por qué te hiciste esto? En lugar de decir, hiciste lo que pudiste con el momento que te tocó,
lo hiciste bien, vas a tener otra chance, ¿qué aprendiste de lo que hiciste mal? Sí. No nos damos esa gracia. Entonces, si nos quisiéramos un poquito más, nos diéramos esa gracia y encontráramos nuestro poder y nos tuviéramos más fe. Sí. Una cosa yo creo que con la que nos podemos nosotros quedar pensando, y lo escuché en un podcast, yo soy mucho de consumir libros, podcasts y todo eso, pero lo escuché, no recuerdo a dónde, pero decía, ¿cómo te hablas a ti misma? Si tu mejor amiga te hablara a ti como tú te hablas, ¿esa seguiría siendo tu mejor amiga o no? ¿Cómo te hablas? Entonces a veces no lo permitimos con otras personas, pero nosotros sí nos lo estamos repitiendo. Sí. Y como dices, tenemos que ser compasivos con nosotros mismos. Y a poder reconocer también no solamente aquellas grandes resultados, sino cada cosa pequeña, ser más compasivo y decir, lo hiciste bien. Sí. Me da miedo pararme frente a cámaras, pero lo hice bien. Sí. Tuve que hablar en este negocio, pero lo hiciste bien. No se dio este negocio. Está bien, ¿verdad? Sí. Está bien. Vamos a aprender que no funcionó de esto, pero no a estarnos castigando y diciéndonos a nosotros mismos lo que estuvo mal todo el tiempo. Sí. Una vez a mí, una prima mía llegó y me estaba contando de cómo ella está tan orgullosa de mí y me estaba halagando tanto y se siente bonito, ¿verdad? Sí. Pero yo sé que ella es muy crítica a sí misma. Sí. Y le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que te hablaste así a ti misma? Como me estás hablando a mí. Sí. Porque en mí ves todo lo bonito, todo lo mejor, todo lo bueno. Pero ¿cuándo fue la última vez que te hablaste así a ti misma? ¿Qué diálogo interno tienes contigo misma? Sí. ¿Uno de un lente positivo, empativo, con amor? ¿O uno de un lente negativo, tipo bullying? Y que no eres comprensivo contigo misma. Y ella se puso a llorar. Creo que se sintió como que, chin, tienes razón. ¿Cuándo fue la última vez que yo me hablé así? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que celebré las pequeñas victorias y aprendí de las pequeñas derrotas? Porque las derrotas, eso es lo que debemos de enfocarnos en las lecciones, en lo que debes aprender. Exacto. Cuéntame un poco, Miriam, ahora acerca de, bueno, me dijiste que estuviste varios años sin documentos, ¿verdad?, en este país, y me encantaría saber qué cosas fuiste capaz de hacer sin tener documentos, para que podamos ver que sí se puede realizar, ¿verdad?, que tuviste una vida normal, igual, sin tener documentos. Cuéntanos un poco acerca de eso. Exacto. Yo llegué aquí a los 10 años y agarré mi permiso de trabajo con el DREAM Act. Okay, te estoy hablando del 2011-2012. Imagínate, ya tenía como 20 y pico de años. Ya tenía 21 años sin papeles en este país. Yo siempre he operado de una forma donde no voy a dejar que mi situación actual dicte mi destino. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo sabía que yo estaba aquí sin papeles, porque crucé la frontera. Sí. ¿Verdad? Tuve que correr para arriba, para abajo. Que en ese momento no sabías, sí, ¿verdad? En realidad. No sabía la magnitud de lo que estaba haciendo, era una niña, ¿verdad? Y yo voy a la escuela, a la preparatoria, está la primaria, la preparatoria, y estábamos en nuestra clase de educación física donde nos dan las tarjetas para sacar nuestra licencia. Y yo estaba toda emocionada porque ya habíamos hecho todo. Y en eso nos dice la maestra, da todas las tarjetas verdes, la ironía de la vida, da todas las tarjetas verdes a todos los estudiantes y se quedan como 4 chiquitos ahí, incluyéndome a mí. Y dice, los que no recibieron tarjetas verdes vengan después de clase. Y fuimos después de clase. Y resultó que no nos podían dar la tarjeta verde porque la tarjeta verde era el registro del DMV y no teníamos número de seguro social y no nos la podían dar. Ahí me cayó el 20. Ya tenía, qué sé yo, unos 13, 14 años. No, 14, 15. Y ahí me cayó el 20 de que esa vez que crucé la frontera sin papeles, hoy como adulta, como teenager, me iba a afectar mi destino, mi futuro. Y fue difícil para mí porque yo me sentía más americana
bandera y la... Yo me sentía súper... Que el águila. Que el águila de la bandera. Entonces para mí fue como un shock de identidad. Sí. ¿Ves? Porque la inocencia de un niño te hace olvidar la realidad del mundo. Sí. O sea, yo nunca pensé que cruzar la frontera, sabía que iba a un lugar donde no era mi casa, ¿verdad? Era otro país, pero no sabía que legalmente yo iba a estar sin papeles, Sí. hasta que se me negó ese green card Sí. del DMV. Sí. Y yo me acuerdo que me fui a mi casa y me quedé, en México dicen, muy agüitada, muy triste. Ujú. Y dije, no voy a poder agarrar licencia, no voy a poder ir a la universidad, no voy a poder estudiar, porque yo era muy que quería estudiar. Y me impactó. Ujú. Y después dije, bueno, ni modo. Llegó un momento que tenía como 16, 17 años y en ese tiempo estaban sacando licencias de manejo. Y lo único que tenía, estaban en todas las radios que podía sacar tu licencia de manejo y yo dije, yo la voy a sacar. De 16 años fui y vi que el notario llenaba la aplicación, te cobraban como $500 Sí. por el proceso. Sí. Y llenaban la aplicación del DMV y en lugar de poner un número de seguro social donde te piden, ponían una T y un número, Ajá. cualquier número. El DMV te asignaba un número de identificación y así podías sacar tu licencia. Y para una persona sin documentos, tener una licencia es todo, es tus documentos, Sí, ¿verdad? sí. Entonces yo me acuerdo que yo vi cómo lo hicieron y dije, ¡ja! De aquí soy. Y me fui y le dije a toda mi familia, esto es lo que hizo el Señor. Yo tomé una foto mental de la aplicación y dije, Sí. voy a hacer esto para Para toda todo. mi familia. Tenía 16, 17 años. Sí. Y así le sacamos la licencia a todos los de mi familia. Ya no necesitamos pagar 500, 600. Sí pagamos varios ahí para ver el patrón de la aplicación. Sí. Pero ya de ahí pudimos sacar nuestra licencia y eso fue lo que nos protegió por muchos años. Llega el Dream Act y ya yo puedo obtener un permiso de trabajo. Pero en el transcurso de tener 10 años a tener el permiso de trabajo por DACA, yo ya había empezado 2 empresas, porque llegó el momento donde yo capté, no tengo yo papeles, pero yo puedo hacer una empresa. Y la empresa le dan un número, ese es como el equivalente al número de seguro social de la entidad, de la empresa. ¿Cómo lo supe? Yo no te puedo explicar. Tal vez sí, pero se va a hacer un podcast de 4 horas. Pero yo desde siempre supe que había una posibilidad. Sí. Y eso es lo que yo creo que Musa está tratando de exponer. Que nosotros, las mujeres, los hombres, tenemos siempre una posibilidad de crecer. Sí. No nos podemos dejar limitar, porque siempre hay una forma de hacerlo. Y yo lo logré, tuve una empresa donde ganamos tanto dinero y yo sin papeles. Yo creo que era la indocumentada mejor pagada en ese tiempo. Y la gente no sabía, no pensaba, no me cuestionaba, porque yo estaba trabajando en un entorno donde uno tiene como que una imagen de cómo debe de ser el indocumentado. Y yo en ese tiempo no llegaba. No hacía match lo que pensaba la gente y lo que presentaba. Exactamente, me tocaba hablar con muchas personas racistas y yo decía, oye, esta persona piensa que yo soy racista por Sí. cómo me veo. Sí. Y era lo opuesto, Sí. ¿verdad? Entonces me tocó tener muchos logros. Y lo que tú dijiste, ¿cómo pude tener una vida normal? Yo creo que mi vida era normal hasta cierto punto. Porque cuando uno es indocumentado, uno siempre opera de un espacio de precaución. Yo nunca me metí en ningún tipo de problemas, nunca manejaba mal por el miedo de que me agarraran, porque al final del día tenía mi licencia y todo eso, pero no tenía papeles. Pero que deberías, igual, son cosas Exacto. que tendrías que hacer todo Exacto. el tiempo igual. Pero cuando uno es indocumentado, uno como que lo hace más, amplifica el miedo de que te paren. Entonces, si el speed limit es 45, tú vas 45, no vas 50, que tienes esos 5 más, ¿verdad? Sí. No empujas el límite. Sí. Yo con mi familia, yo tenía una lista de qué hacer si nos paraba el policía y nos detenía. En el condado donde yo vivo, metieron una ley anti-inmigrante que le daba poder a la policía para parar y detener y deportar a una persona. Le daba poderes federales a la policía local, estatal. Entonces,
nosotros nos teníamos que preparar. Si nos para el policía, ellos pueden cuestionar nuestro estatus migratorio y qué vamos a hacer si eso sucede. Entonces yo tenía como un plan B. Mis hijos chiquititos sabían que si mamá o si papá no regresaba, sabían a dónde llamar, sabían a quién llamar. Y eso no es algo que ahora yo pienso, ¿ves? Sí. Entonces era normal en el sentido de que no dejé que me limitara. Y viví una vida normal, pero sí tenía yo esa precaución, ese plan B, esa charla con mis hijos que una persona con papeles no la tiene. Sí. De hecho, cuando agarré mi permiso, estaba manejando una vez y veo una camioneta de inmigración de ICE y me entró un ataque de pánico y ya tenía mi permiso. Ajá. Era como un trauma que yo traía, ¿ves? Y eso es por situaciones que me sucedieron anteriormente que lo causó. Pero sí, no dejé que me limitara, pero sí era una gran parte de lo que yo tenía que pensar para estar bien en este país. Sí. ¿Cuándo decides, Miriam, comenzar tu propia empresa? Y cuéntanos acerca de qué se trata tu empresa. Decido... yo tenía una empresa de título con mi hermana y con otra socia. Cuando nosotros estábamos en esa empresa, hicimos un refinanciamiento. La compañía hace cierres de compra, venta o refinanciamiento de propiedades residenciales o comerciales en el estado de Maryland y de Virginia. Y un día nos tocó hacer el refinanciamiento de una señora que trabajaba para El Tiempo Latino. Era un periódico local, no sé si todavía está en circulación, y la banquera le dijo: tienes que escuchar la historia de estas 3 muchachas, tienen su propia empresa y es una historia bien bonita. Ella nos invitó a participar en El Tiempo Latino y escribieron un artículo de nuestra historia. En el artículo, mi hermana y mi socia, como yo no tenía papeles, decidieron que no iban a poner mi historia. Y eso para mí me impactó. Sí. Porque yo era parte de todo, pero ellas, por proteger a la compañía y protegerme a mí también, tomaron esa decisión. Pero yo no la tomé tan bien como digamos. Yo sí la sentí emocionalmente. Y sentí que mi historia era igual de bonita que la de ellas. Y me quedé con eso en mente. El negocio en el 2005-2006 empezó a cambiar en el negocio de bienes raíces y muchas compañías cerraron. Entre ellas mi compañía con estas socias. Yo al salir, El Tiempo Latino nos dio una placa con el artículo y con la historia de ellas. Y yo tenía esas emociones encontradas sobre el artículo porque mi historia no estaba ahí, ¿verdad? Y me prometí a mí misma que yo iba a abrir mi propia compañía de bienes raíces. No sé cuándo, pero lo voy a hacer. No sé cómo. No sé cómo porque no tenía papeles, sí, pero lo voy a hacer. Y tenía mi compañía de bienes raíces donde ayudaba a personas a comprar y a vender sus propiedades, pero siempre me quedé con esa espinita. Yo quiero abrir una compañía de título. Y para las personas que no entienden qué es una compañía de título, es aburridísima. Es puros leer la cadena de título de propiedades, números y escribir cheques. Esa es la parte divertida. Sí, es la parte divertida, la chichichichi, ¿verdad? Que me lleva a mi niñez. Pero es aburrido, entonces yo no sé por qué, pero era como que algo de orgullo, yo lo voy a hacer. Y nada, pues acuérdense, yo no tenía documentos. Entonces no sabía ni cuándo ni cómo, pero yo lo iba a hacer. Llega DACA. Y en ese tiempo yo era voluntaria de una organización sin fines de lucro. Ahí conocí a una persona que decidió patrocinarme. Entonces yo tenía un proceso legal de migración y llegó DACA. Entonces había ese proceso. DACA entra, agarró mi permiso en el 2011, pero DACA no tiene camino a la ciudadanía, es solo un permiso. Entonces no podía yo hacer nada. En el 2014 me llega mi tarjeta, mi green card, mi tarjeta verde. Por fin, ¿verdad? Sí. Y cuando llega esa tarjeta, llegó en julio del 2014, yo para diciembre ya tenía
La mi compañía abierta. La compañía que dije que iba a hacer en el 2006. Sí. Imagínate. Sí. Yo dije, ¿qué me detiene? Si antes me detenía, no me detenía nada. Sí. Ahora que tengo los papeles que me detienen. Entonces, yo digo que era como que mi ego. Ese orgullo que te tropezara un poquito. Pero van 10 años. Esta compañía ahorita en diciembre está por cumplir, ahorita en diciembre cumple 10 años, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido la historia de esta compañía? ¿Qué es para ti en este momento esa compañía? Dinos cómo se llama para que le hagamos un poquito de publicidad. Se llama United Title and Escrow, que es para mí, profesionalmente hablando, es el logro más grande que he tenido y es la prueba de que esa niña que estaba manifestando en ese basurero sabía lo que quería. ¿Ves? Sí. Ahora veo lo que hago, uso esa compañía como una plataforma para alimentar y motivar a mi propio equipo. Todas las personas que hoy por hoy trabajan para United Title son chicas que, como yo, no vienen de universidad, no tienen o no tenían oportunidad de tener un trabajo administrativo. Y a todas llegan, las hemos entrenado, las hemos empoderado y están en un camino a una profesión, están trabajando un oficio de administración, de números, y no están como que invirtiendo en su futuro. ¿Ves? Entonces para mí United no solo es ese logro, pero es como una plataforma donde puedo seguir cambiando la vida de mujeres como yo, porque a mí en su tiempo se me dio oportunidad así. Entonces como que la uso simbólicamente para hacer lo mismo, lo que se me hizo a mí hacer. Para retribuir a la vida de otros lo que tú has hecho. Exactamente, porque muchas veces a nosotros nos dejamos envolver en los logros que hacemos, pero siento yo que cuando tú logras algo, tienes la obligación de ayudar que otros lo logren también. Y tienes casi la obligación de empoderarlos, a decir, espérate, pero no te limites, tú lo puedes hacer, porque mírame a mí, y no estoy presumiendo, ves, yo tengo todas las charlas así con mi equipo, de no, eso lo que estás pensando es limitante, lo puedes hacer, y cuento mi historia como para que ellos digan, chin, si esta muchacha lo pudo hacer, claro que se puede hacer. Y en mi compañía, todas las chicas que trabajan ahí son chicas que iguales que yo, que si no hubiera sido por una oportunidad, yo tal vez no estuviera donde estoy ahora. Sí. Me encanta esa parte, y me encanta que son 10 años ya, 10 años en los que llevas trabajando por tu sueño, y que estoy segura que no es el sueño que tú tienes hasta aquí, que hay muchos sueños más adelante con los que tú estás ahorita en tu corazón, que sé que lo vas a lograr. ¿Qué piensa Miriam de aquí a otros 10 años? A otros 10 años. Mira, Miriam piensa que no es para siempre. Entonces, yo pienso que tenemos la habilidad de dejar huella. Yo tengo 5 personas, por decir algo, que han dejado una huella muy profunda. Entonces, si mi empresa es la plataforma donde yo puedo dejar huellas, ¿verdad? Donde yo hablo de mis ángeles en mi vida de una forma que transformaron la trayectoria de mi propia familia, y sin ellos yo no fuera quien soy, no estuviera donde estoy. Yo quiero ser un ángel en la vida de alguien más, que mi compañía sea esa plataforma donde alguien para y brincas y logra algo más, porque a mí se me dio esa oportunidad. Entonces, ¿qué ve Miriam en un futuro? Buscar la forma de impactar y de tener esa reciprocidad al universo, porque si se me dio a mí y me cambió mi vida, yo quiero poder darla también. Y esa es mi meta, usar mi compañía para algo así y usar mi historia para lo mismo. Para impactar. Yo digo que no, cuando les digo Musa Magazine, tú puedes promover tu negocio, pero lo más importante es que a través de tu historia tú puedes impactar otras vidas. Exacto. Y eso es lo que me encanta. Y la historia, bueno, yo he estado, no hemos podido hacer, no ha habido la develación de la portada todavía, pero yo hablo, por favor, no te la pierdas. Cuando he estado promocionando. Yo tampoco la he visto, así que... Pero digo, no te la pierdas, porque es una historia poderosa.
Es una Sí. historia increíble y me encanta que estés aquí para compartirla, Gracias. que la estés difundiendo por todos lados. En la última parte del podcast nosotros siempre hacemos una ronda de preguntas. Quiero que escojas unas 3 preguntas. Son preguntas aleatorias, hay un montón de papelitos que contienen preguntas. Qué miedo. Y quisiera pues que contestaras con lo primero que viene a tu mente y a tu corazón. Puede ser que sea una pregunta de algún pasatiempo, como pueden ser preguntas más profundas. ¿Qué tenemos para contestarlas ahí? Lo primero que se te venga, un poquito. No es Dame la justo, primera, yo no me te la avisaron. leo, no me avisaron. ¿Qué tipo de películas te gustan más? ¿Comedias, dramas, ficción? Ficción. Ficción. Sí, y tiene sentido. Sí. Porque a mí me encanta... Concuerda con la Sí, historia. Sí, tiene sentido. Me encanta ver todas las de Cinderella, me encanta ver todas las de los superhéroes, porque me encanta la habilidad de salir de tu realidad y ver algo que te saca de tu mente y te ayuda a soñar, a pensar en lo imposible. Sí, perfecto. ¿Otra? Ay, que sí sean de fáciles todas. Puede ser que tengas la suerte. ¿Cuál ha sido el momento más gratificante de tu vida hasta ahora? Oh, wow. He tenido un montón, la verdad. Pero te estoy preguntando uno. Uno. El más gratificante de mi vida, la compra de la casa de mi mamá. Ajá. Eso fue cuando me sentí que lo hice. Sí. Y eso fue como cuando me sentí que le di algo que no se puede comparar, pero equivalente a lo que ella nos dio, ¿ves? Sí. Y también fue el momento donde yo me sentí que pude pagarle un poquito de lo que ella hizo por nosotros. Aunque sé que no se le tiene que pagar. Pero fue así como que, no, yo estaba en una nube cuando sucedió. Y obviamente me sentía tan agradecida con Dios por darme esa posibilidad. Y poder hacerlo para ella fue como que lo hice. El trabajo de ella impactó tanto en mí que ya le está tocando algo de lo que le corresponde. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Chía no se quiere dejar ver hoy por aquí por el podcast, pero si la quieren conocer, yo me enamoré de ella el día que estuvimos haciendo la sesión de fotos, así que vamos a dejar por lo menos fotitos detrás de cámaras con ella. Van a poder verla también, sus fotos en la revista, aparece su foto en la revista, ¿verdad? Con ella, así que es una mujer que conquista corazones sin hablar. Solo por existir. Sí, solo verla. A ver, ¿otra? Sí. Es esta. Dice, si tu vida fuera una película, ¿qué título le pondrías? Ay. Lo iba a decir en inglés. Ajá. Porque he tenido esta frase y la uso. Y luego lo digo en español. Once a dreamer, always a dreamer. Y lo empecé a practicar cuando saqué mi permiso de DACA, porque los que reciben DACA son soñadores, ¿verdad? Y yo dije, ay, es que yo soy soñadora por DACA, pero yo siempre he sido soñadora. Ajá. Entonces, si se escribiera una película sobre mi historia, fuera siendo soñadora, siempre va a ser soñadora, sí. Porque constantemente sueño en qué va a ser mi vida, en qué proyectos voy a trabajar. Y unos se hacen, unos no se hacen, pero constantemente estoy soñando. Sí. Si pudiéramos, si yo te dijera, bueno, tienes una oportunidad para dar 2 consejos, no solo a las mujeres. Musa Magazine está dirigida a mujeres, pero yo me encargo siempre de decirles que toda la información que funciona tanto para mujeres como para hombres, ¿verdad? ¿Por qué está dedicado a mujeres? Por lo que hablábamos antes, porque nosotros somos CEOs en nuestra casa, somos administradores en nuestra casa, muchas veces en nuestras familias quienes dan los consejos, quienes están detrás de nuestros hijos y de la crianza, somos nosotros. Entonces, por eso la mujer es un puente en el que podemos nosotros cambiar todo. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos a nuestros hijos, somos quienes sembramos en nuestros hijos. Exactamente. Pero ¿qué le dirías tú? Si fueran tus últimos 2 consejos para la humanidad que a ti te sirvieron mejor en tu vida, ¿cuáles serían?
El primero sería, nada dura para siempre. Que uno lo piensa, si lo ves negativamente, te das cuenta que la felicidad no dura para siempre. Sí. Pero tampoco la tristeza, tampoco los problemas. Entonces, si sabes que la felicidad no va a durar para siempre, la vas a apreciar más, la vas a saborear más, vas a vivir más el momento. El presente. Vas a vivir el presente, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, era feliz y no lo sabía? De alguien que perdió un ser amado, de alguien que perdió un trabajo, y era porque no vivía en ese momento. Pensaban que esa felicidad, que esa persona iba a durar para siempre y no la aprovechaban. Y también en el problema, en los pesares de la vida, nos perdemos parte de nuestra identidad, de nuestro positivismo. Pero si tenemos en conciencia de que tampoco los problemas duran para siempre, tenemos esa esperanza de que los vamos a sobrepasar. Entonces nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Así que lo bueno, disfrútalo, saboréalo, vive el momento. Y lo malo, ten la certeza de que va a pasar. ¿De qué va a pasar? ¿Y el segundo? El segundo, más enfocado a nosotras las mujeres latinas, que nos amemos más. Nos amemos más a nosotras mismas y entre nosotras. Que cuando veas a una mujer que está cabizbaja, que está pasando por algo, dale la mano. No la cuestiones, no la critiques, extiéndele la mano. Trata de escucharle, estábamos hablando eso mi mamá y yo en el camino aquí. Escucha más, habla menos y comprende más, critica menos. Ama más, porque el amor es transformacional. Nos transforma a nosotras mismas y internamente nos transforma también. Ámate más y ama más. Y cuando digo eso, no lo quiero que digas, ay, qué cursi. No, necesitamos amarnos más. Necesitamos tener más empatía para nosotras mismas y para los demás también. Decir en realidad, con certeza, ¿verdad? Sí. Sí me amo, porque, bueno, una persona diría, es una respuesta de Miss, ¿verdad? Para un concurso. Bueno. Pero imagínate que podemos decirlo de la boca para afuera, sí me amo, sí. Pero haz una pausa y piensa si lo que estamos haciendo, si lo que estoy accionando conmigo en realidad es coherente con decir que me amo más. Exactamente. Muchas veces amamos más al prójimo que a uno mismo. Sí. Lo acabamos de discutir anteriormente. Donde somos más gentiles, admiramos más a la persona que vemos enfrente de nosotros que a la persona que vemos enfrente del espejo que somos nosotras. Entonces, si nos aprendemos a amar, porque una persona que se ama, ¿qué es lo que da? Amor. Sí. Entonces, si nos aprendemos, el segundo consejo será eso. Apréndete a amarte a ti misma, pero amarte de verdad donde digas, amo todos tus defectos, amo todos tus caracteres, todas tus versiones y todo lo bonito que tienes. Tu luz y tu sombra. Sí, exactamente. Tu luz y tu sombra. Y así puedes ver que tú también puedes amar a las demás. Sí. Te aseguro que nuestro mundo sería diferente, porque lo acabas de decir tú, nosotras somos el ancla, somos el core de toda la sociedad. Y si nos amáramos más nosotras mismas, y si nos amáramos más entre hermanas, fuera una vida completamente diferente. Díganme ustedes si esta mujer no es una musa. Gracias. Es una mujer que inspira. Yo te agradezco no solamente el haber creído en Musa Magazine y en creer lo que Musa Magazine está tratando de hacer, porque al final y al cabo con ella venir y compartir su historia no es tanto como compartir su negocio, porque su negocio en realidad es un negocio que es exitoso, que está funcionando, pero viene aquí para compartir su historia, para que tú la puedas ver, para que la puedas escuchar y para que te puedas dar cuenta de que si ella pudo, todas podemos. Yo te doy gracias a ti por compartir tu historia con nosotros, por creer en Musa Magazine y en lo que Musa Magazine está haciendo, y por ser siempre ese ser de luz que te reúnas con quien te reúna, capaz de verla, porque así eres. Gracias, Miriam. Gracias. ¿Puedes despedirte de los escuchas? Claro que sí. ¿Qué puedo decirles? Para mí fue una experiencia muy única, muy bonita. La verdad que desde el podcast hasta las fotografías, hasta la entrevista, exponer nuestra historia a veces no es fácil. Sí. Y toma valor.
Pero después de que te mandé toda la información, después de que hablamos, yo vi mi historia en párrafos y dije, qué historia tan poderosa. Sí. Así que ojalá y esa historia impacte y cambie la vida o cambie la percepción de una mujer y la empodere y le dé certeza y fe en sí misma, de que puede lograrlo todo. Sí. Así que gracias a ustedes, gracias a Musa por la oportunidad que me dio a mí de contar esta historia y nada, para mí fue un honor participar, la verdad que sí. Bueno, gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Si tú la escuchas hoy y sientes en algún momento que necesitas reescucharla, ven y escúchala de nuevo para que digas, de verdad que yo puedo, que esto es algo que no es para toda la vida, esto es algo que puede pasar. Entonces, si buscas un poquito de inspiración, de motivación, de empoderamiento, este es el lugar, y envíale este video a una persona que tú creas que puede necesitarlo. Así que gracias por llegar acá, y yo los animo a que puedan comprar la revista para que puedan ver esas fotos hermosas, para que puedan ver su historia, y sobre todo pues que la puedan recomendar para que otros también puedan tener esa bendición que tú tuviste de conocer esta historia de primera mano, de la mano de Miriam Valdés. Así que gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Y así concluimos otro episodio de Descubre tu Musa. Esperamos que las historias y lecciones compartidas hoy te hayan inspirado y empoderado para dar el siguiente paso en tu viaje personal. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer y cada día es una nueva página en tu historia de éxito. No olvides suscribirte al podcast y dejarnos una reseña. También puedes visitar nuestra página web www.musamagazine.us y seguirnos en nuestras redes sociales de musamagazine.us para mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y participar en nuestra increíble comunidad de soñadoras y hacedoras. Hasta la próxima y sigue descubriendo tu musa y construyendo la vida que siempre has soñado. Nos vemos en el siguiente episodio.